Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos García y para mí es un placer estar aquí con todos ustedes para comentaros algunas cuestiones relacionadas con cómo mejorar la eficiencia de la programación tanto en fase de entrenamiento como en despliegue de modelos relacionados con inteligencia artificial, basándonos en herramientas de Intel y también para hardware de Intel. He dividido esta presentación en estos 4 puntos. Primero, una breve introducción a las herramientas de Intel destinadas a disponer de un paradigma de programación unificado que me va a facilitar la vida, porque mediante un único código vamos a ser capaces de ejecutar ese mismo código tanto en aceleradores como en procesadores de propósito general, y todo ello es posible mediante una suite de herramientas que se denominan OneAPI. En el caso concreto de las cuestiones relacionadas con inteligencia artificial, Intel dentro de esta suite incorpora una toolkit específica que denomina IE Tool. Y luego por último acabaré con una serie de enlaces para disponer de más información relacionada con cuestiones de inteligencia artificial dentro de arquitecturas Intel. Bueno, como mencionaba anteriormente, en la fase de introducción y de motivación a esta pequeña disertación, pues quería mencionaros que la computación de alto rendimiento era una cuestión inicialmente exclusiva para la gran ciencia, con grandes volúmenes de simulación y grandes tiempos de respuesta, etcétera, ¿no? Sin embargo, debido al momento en el que nos encontramos a día de hoy, en el que el dato es un punto central, pues eso ha motivado la construcción de nuevas arquitecturas que han visto que el tratamiento de ese conjunto de datos pues vienen a hacerse de manera más eficiente, como pueden ser las GPUs. Pero no solamente hemos visto esa evolución en el ámbito de las GPUs, sino que también encontramos otro tipo de dispositivos, como pueden ser FPGAs o dispositivos específicos ASIC, que mejoran sustancialmente ciertas cargas de trabajo. En concreto, las cargas de trabajo relacionadas con el gran volumen de datos y el procesamiento de ese gran volumen de datos. Sin embargo, el principal reto que encontramos a día de hoy por parte de la comunidad de programadores es que cada uno de esos dispositivos presentan un modelo de programación dispar y no somos capaces de programar un único código en múltiples dispositivos. Es decir, necesitamos personal cualificado para tanto el realizar entrenamientos como despliegues de modelos, ¿no? Lo cual es un hándicap y un problema importante. Por ese motivo, bueno, Intel ha dado un paso adelante y ha creado una suite de herramientas que denomina OneAPI, que además no solamente es una cuestión única y exclusiva de Intel, sino que la Linux Foundation la ha apoyado sustancialmente desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, con la creación del Unify Accelerator Foundation, cuya motivación va alineada con esas ideas de Intel, en el cual pues, es crear un modelo de programación que por un lado esté abierto, a diferencia de Nvidia y de las royalties que presenta Nvidia con su modelo de programación basado en CUDA, que esté basado en estándares y que me permita la generación de código en esa amalgama de aceleradores que tenemos disponibles a día de hoy en el mercado. En concreto, la Unify Accelerator Foundation considera que OneAPI es un buen punto de partida y es más, determina que su compilador Data Parallel C++ es el adecuado para generar lo que denominan programación directa, que es un código basado en Cycle. Incluso también disponer de otro tipo de librerías en el cual las especificaciones y la API esté abierta pues para ámbitos tan diversos como puede ser redes neuronales, como puede ser analítica de datos o paralelismo general por medio de la OneTBB. En el caso concreto de OneAPI, como mencionaba anteriormente, se centra en tratar de mejorar y ofrecer un paradigma de programación que me permita unificar esa metodología de programación para las diferentes arquitecturas, como mencionaba antes, tanto CPUs como GPUs como FPGAs u otros. Normalmente el programador se suele encontrar a este nivel en el cual desarrolla aplicaciones o utiliza ciertos frameworks, pues en el caso concreto de inteligencia artificial, pues basado
en PyTorch u otro tipo de frameworks, pero no presta atención en lo que hay por aquí abajo, ¿no? A nivel de hardware, y si esas arquitecturas están utilizándose de manera optimizada o no. Y la idea es que OneAPI trata de reducir este gap tan importante entre esos dos mundos, pues por un lado proporcionando compiladores, como decía anteriormente, el Data Parallel C++ con soporte para Cycle, o también librerías que permitan acercar esos dos mundos sin que el programador tenga que especializarse y ver cómo puede distribuir la carga de trabajo en esas arquitecturas paralelas como podemos tener en el ámbito de una GPU. En concreto, Intel OneAPI lo divide a su vez en diferentes toolkits, pero para el contexto de esta pequeña disertación, lo que me parece más relevante es el toolkit relacionado con inteligencia artificial, que se basa tanto en las aplicaciones habituales en la analítica de datos y machine learning, como también en el deep learning, en concreto basado en los frameworks que están soportados sobre el entorno de programación de Python. Pero sin embargo no es una única manera de trabajar. Ya decíamos anteriormente que la Unified Accelerator Foundation indica que Cycle es un buen punto de partida si queremos portar códigos manteniendo un único código fuente que pueda ser ejecutable en esos múltiples dispositivos. Entonces aquí sobre la transparencia os indico que, bueno, no voy a entrar en mucho detalle de cómo funciona Cycle, pero la idea es que en un mismo código puede coexistir código de CPU y código de GPU. En este caso concreto, aquí tendríamos una parte de alojar datos en la memoria de la CPU, que a su vez vamos a inicializar en la CPU, pero sin embargo posteriormente voy a lanzar un kernel que potencialmente lo puedo lanzar en una GPU si selecciono en este caso el selector de una GPU. Si esto quiero ejecutarlo en una FPGA, pues simplemente cambiando el selector a una FPGA selector, pues podría directamente ejecutarlo. Luego, como veis, el código es el mismo, está unificado, cambiando ligeramente algunas líneas de código, puedo ejecutarlo en esa amalgama de dispositivos como veíamos anteriormente, mejorando la productividad de las aplicaciones. Otra de las cuestiones que me parece interesante para la comunidad es que Intel no solamente ha propuesto estas herramientas, sino que también tiene disponible un cloud en el cual poder testearlas, incluso poder evaluarlas y ver si ese tipo de herramientas y ese tipo de infraestructura merece la pena ser adquirida o pagar simplemente por los servicios. Y para ello lo que ha montado es un cloud, que es el Intel Developer Cloud, en el que os dejo aquí una URL para poder acceder a él. Y como podéis observar, incorpora generaciones de procesadores de propósito general de las últimas generaciones, tanto de la familia cuarta como la familia quinta. Están disponibles, existen instancias para ello. También, no solamente en el ámbito de CPU, sino GPUs, tenemos nodos e instancias que permiten hacer uso de hasta 4 GPUs. O incluso para inteligencia artificial, pues hay un acelerador específico que es el Gaudí. Bueno, que en los últimos días pues hay noticias relacionadas con que la última versión de Gaudí, el anuncio de la tercera versión de Gaudí, obtiene rendimientos superiores, incluso duplica el rendimiento de las GPUs más potentes a día de hoy en el mercado, como serían las de Nvidia. Bueno, en el caso concreto de la toolkit relacionada con inteligencia artificial, me gustaría indicar que esta toolkit me va a facilitar y me va a mejorar el rendimiento significativamente en todo el flujo de trabajo que va desde la analítica de datos inicial cuando estamos obteniendo los datos que pueden provenir de un sensor o de una fuente de generadora de datos, hasta la ejecución de modelos basados en Python. En concreto, vamos a ver ligeramente cómo se pueden mejorar por medio de unas extensiones relacionadas con algoritmos relacionados con Machine Learning o también algoritmos relacionados con Deep Learning. Vale, en el caso concreto de Intel
incluso proporciona una distribución optimizada. La distribución de Python optimizada es mejor que la distribución ordinaria de Python en arquitecturas de Intel. Y esto se debe fundamentalmente porque por debajo invoca una serie de librerías que están optimizadas, como pueden ser la OneMKL y la OneDNN, que a su vez están soportadas esos diferentes niveles de paralelismo que están disponibles en los procesadores actuales. Tanto paralelismo a nivel de pequeños vectores o vectorización de tipo SIMD o también multihilo entre los múltiples cores. Y eso está soportado tanto para arquitecturas basadas en CPUs como arquitecturas basadas en GPUs. En concreto, para la parte de este Python optimizado, a su vez, incorpora algunas librerías habituales dentro de la inteligencia artificial, al menos para hacer ese primer proceso de curación de datos, como pueden ser las librerías basadas en Pandas o librerías basadas en NumPy, pues para hacer esa curación, filtrado de información, etcétera. Y eso me va a permitir mejorar el rendimiento de esa primera fase, ¿no? Sin embargo, es importante reseñar que Python no deja de ser lento en comparación con los lenguajes de alto nivel. Y para ello, bueno, pues Intel también ha dotado de una serie de extensiones que va a mejorar el rendimiento de manera significativa para todo el proceso relacionado con Machine Learning. En concreto, la librería de la Skykiller Intel proporciona una pequeña extensión que la denomina Skykiller Extension, que mejora significativamente algunos de los algoritmos presentes en dicha librería. Todo eso, lógicamente, bajo arquitecturas de tipo Intel. Aquí os dejo un ejemplo de aceleraciones que podemos encontrar en 32 de los algoritmos que han sido portados dentro de la extensión de la Skykiller, y podéis observar aquí aceleraciones que podrían ser de en torno a un 3 por, es decir, 3 veces más rápido, o en el peor de los casos aceleraciones que pueden ir a una aceleración de un 60% mejor. Vale, igual que mencionaba esto mismo para algoritmos de la Skykiller en uso en CPU, también lo encontramos en GPUs. Aunque es verdad que el número de algoritmos soportados es ligeramente menor. Me parece que ronda en torno a 20 algoritmos los que han sido portados para poder ser utilizados en el ámbito de la GPU. Bueno, como mencionaba anteriormente, bueno, pues la Intel Extension para la Skykiller me va a facilitar al programador una manera sencilla de mejorar el flujo de trabajo con algoritmos relacionados con Machine Learning. El uso es bastante sencillo, se puede hacer invocando el Python con un flag adicional o a la hora de hacer el import de la librería de la Skykiller, bueno, pues especificar que el import es la Skykiller Extension o añadir una serie de parches que habilitan o deshabilitan este tipo de librería. Pero ya os digo que de manera muy sencilla, sin apenas cambiar el código, podemos obtener unas aceleraciones importantes por el hecho de invocar a la extensión optimizada de la Skykiller. De igual manera, existe una extensión para el ámbito del PyTorch. Entrenamientos relacionados con inteligencia artificial, bueno, pues encontramos también unas aceleraciones considerables, tanto en ámbito de CPU, como os digo aquí, como en ámbito de GPU. Y esto viene motivado también porque tanto en las CPUs como en las GPUs recientemente han ido incorporando una serie de aceleradores relacionados con tensores, que lo denomina las AMX, que son unas extensiones nuevas que han ido incorporando tanto a los CPUs como a las GPUs. Que estas extensiones, en principio, pues el PyTorch de manera genérica no hace uso de ellos. Entonces, las optimizaciones que están soportadas por esta extensión para el ámbito del PyTorch se centran, por un lado, por el sacarle partido a los diferentes niveles de paralelismo, como menciona aquí, vectorización y multihilo. También utilizar un tipo de datos reducido que me permita compactar más datos a nivel de vector, como pueden ser flotantes de 16 bits o enteros de 16 bits, que a su vez me va a permitir el uso de esas extensiones matriciales o tensoriales. Y otro tipo de optimizaciones que pueden ir ya más a nivel del modelo, como sería compresión del modelo, de aquellas capas que no tienen tanto impacto, mejorar lo que sería la localidad de los datos para explotar de manera adecuada la jerarquía de memoria e incluso bueno, mejorar el rendimiento por medio del uso de aceleradores de tipo GPU. ¿Vale? En el caso concreto del rendimiento, pues aquí os dejo algunas imágenes pues para evaluar el rendimiento de, por un lado, lo que sería la reducción de la precisión desde flotantes de 32 a bit float de 16 o incluso a enteros de 8 bits,
Como veis aquí, esta primera barra correspondería a flotantes de 32 bits, mientras que esta barra, que tendría un rendimiento de un torno a un 6 veces más rápido, pues trabajaría con enteros de 8 bits, ¿no? Entonces, bueno, como veis, la aplicación de ese conjunto de técnicas pues nos va a dar hasta un rendimiento de 6 veces más rápido en una arquitectura, en este caso de tipo CPU. En el ámbito del tipo GPU viene a ser exactamente lo mismo, lo que pasa es que no tengo aquí una figura que lo presente, pero es importante reseñar que también en el ámbito de GPU las aceleraciones son bastante considerables, de hecho son mayores que si lo ejecutásemos en un procesador de tipo Xeon de alto rendimiento. Y ya por último quería acabar con la posibilidad de que existe dentro de Intel también la interacción desde Python con esa computación heterogénea, como decíamos anteriormente, basado en Cycle. Bien, eso me va a permitir que un código que hayáis desarrollado en Python directamente pues podamos ejecutarlo tanto en CPU de manera paralela como también en GPUs u otro tipo de aceleradores. Esto se basa fundamentalmente en una particularidad que tiene Python, que sería la posibilidad de generar código de manera directa en C, C++, que sería con esta extensión que sería el Numba. Numba a su vez invoca un compilador en C y como ese compilador en C podría potencialmente tener soporte para Cycle, pues podríamos ejecutarlo a su vez en una GPU, ¿no? Entonces la idea que existe es que bueno, Python no solamente se pueda ejecutar en CPU, que es para lo que en principio ha sido diseñado, sino que también podamos descargarlo en aceleradores y lanzar kernels a los sucesivos aceleradores. Esto, como mencionaba previamente, pues Intel lo añade dentro del toolkit de inteligencia artificial por medio de una extensión que denomina Data Parallel Extension for Python, que no es ni más ni menos de darle soporte a Python del modelo de programación de Cycle, ¿no? Entonces, en este ejemplo que aparece aquí, pues al igual que el código que mencionaba al comienzo de esta presentación, en el cual seleccionaba por medio del selector una GPU, pues aquí estoy seleccionando una GPU. Utilizando este modelo de memoria unificado, la A y la B pueden ser utilizadas indistintamente tanto en ámbito CPU como en GPU. Entonces la inicialización la puedo hacer en CPU, pero luego cuando invoco aquí la función driver, que a su vez invoca el propio kernel, con esta particularidad del DPEX, me va a generar un kernel que se va a ejecutar en la GPU. Bueno, pues esto es más o menos lo que quería mencionaros. Ya por último acabar con una serie de enlaces de recursos disponibles que tenéis si estáis más interesados. Aquí os dejo un enlace a un curso relacionado con Machine Learning dentro de arquitecturas de Intel y con herramientas de Intel. Las extensiones y documentación relacionada con las extensiones para Machine Learning y las extensiones relacionadas para la parte de Deep Learning. Y por último, pues un libro en el cual podemos encontrar más información del modelo de programación de Cycle. Pues para mí ha sido un placer compartir este tiempo con todos vosotros y espero que, bueno, pues al menos os vayáis con la idea de que Intel proporciona una serie de herramientas que mejoran significativamente todo el proceso relacionado con tanto fase de entrenamiento como fase de inferencia de las redes neuronales. Pues nada, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.